Hola, buenas tardes a todos, todos los que nos estéis siguiendo a través de Periscope y sobre todo Facebook, la gran comunidad que tenemos, que seguimos, que nos siguen, mejor dicho, a Verum Bodegas. Bueno, voy a dar inicio a este acto. Presento a Elías López Montero, que es el enólogo, el director técnico y el creador de este vino, de Verum Malvasía, que es el auténtico protagonista hoy. Felipe Blanco, que es enólogo, uno de los mejores enólogos que ha dado primero esta tierra y segundo uno de los mejores enólogos que ha trabajado la variedad Malvasía. Viene un poco a hablarnos de su experiencia, sobre todo hablando de esta Malvasía canaria, que es donde él ha hecho pues, sus grandes obras hablando del vino. Y Jesús, que es investigador, viene del IBICAM y bueno, pues ha sido uno de los que también ha estado trabajando, desarrollando este proyecto de estudio previo de la variedad Malvasía aromática, que es la que Verum ha plantado para elaborar este vino. Os dejo con ellos, vamos a ir interactuando, pues espero que hagáis vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras aportaciones, que sabéis que son muy, muy valiosas y por eso os hemos invitado. Muchas gracias y vamos a comenzar. Resulta que no hay ningún antecedente en Castilla-La Mancha y además yo creo que ni en Castilla-La Mancha ni en provincias limítrofes. Y bueno, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, pues el proyecto nace del seguimiento, en realidad, de un estudio que realizó el IBICAM. Por eso agradezco que Jesús hoy haya querido estar aquí con nosotros, porque en un proyecto suyo de recuperación de variedades minoritarias y estudio de otras variedades que no se encontraban, con las que no se elaboraba vino en La Mancha en la actualidad, pues ellos estuvieron probando con muchos varietales. Nosotros desde el principio nos mostramos muy interesados en ese proyecto y tras varios años catando los vinos que salían de aquellas elaboraciones, microelaboraciones que hacían en el Instituto de la Vid y el Vino, pues nos decidimos por plantar Malvasía, entre otras variedades con las que estamos experimentando. Era una variedad con la que siempre se sacaba, para mí, casi el mejor vino de cada una de las catas y por eso decidimos plantarla. Pues bueno, ¿cómo ves esta variedad desde tu experiencia aquí en Castilla-La Mancha, sobre todo con el resultado que ya podemos ver de Verum Malvasía? Bueno, yo la veo una variedad muy interesante desde el punto de vista enológico. Una variedad que tiene futuro, que tiene mucho recorrido y que sin duda creo que va a contribuir a mejorar nuestros vinos en el futuro. La experiencia de Altosa, de Verum, es una experiencia primitiva, es aquí en Castilla-La Mancha y como decía Elías, casi primitiva en una buena parte de la península, porque no creo que haya, no sé, muy poquitas explotaciones que tengan Malvasía, la Malvasía aromática, en la península, excepto los lugares tradicionales donde se cultiva, que es en la zona de Cataluña, en concreto en la comarca de Sitges, que es donde el cultivo de la Malvasía aromática se acantonó. Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia novedosa y creo que va a contribuir positivamente a darle a nuestros vinos una proyección nueva, distinta y un recorrido pues que en este momento pues necesitan, ¿no? Y una vez que has visto el resultado, ¿cuál es tu impresión a nivel general del trabajo que se ha realizado, tanto en la parte vitícola, que es importante, como en la parte de elaboración? Pues efectivamente fue una grata sorpresa encontrar Malvasía cultivada aquí en Tomelloso, cuando yo, pues, toda mi vida, gran parte de mi vida profesional, he trabajado en Lanzarote, que es en Lanzarote donde se cultiva casi todo es Malvasía. Un 70 y tantos % de la uva de Lanzarote es Malvasía, y ahí es donde yo he tenido mi experiencia. Repito que ha sido una grata sorpresa para mí y felicito a Elías por esta iniciativa pionera aquí en La Mancha, y creo que va a ser una iniciativa con mucho futuro. Sinceramente lo creo así, porque la Malvasía es una variedad, como decía Jesús, olvidada en muchos sitios, y justamente en los siglos del esplendor de Malvasía, cuando los vinos canarios se exportaban a Inglaterra,
solo voy a decir esto, que la malvasía se valoraba el doble del resto de variedades. Es decir, que siempre es una variedad noble, una variedad de calidad, y es una variedad también polifacética. Polifacética quiero decir con esto que por mis experiencias pues he elaborado vinos dulces naturalmente dulces, vinos dulces de licor, he elaborado vinos espumosos, he elaborado vinos secos y también fermentados en barrica, es decir, que es una variedad que se adapta a distintos tipos de elaboraciones según juguemos o trabajemos con la maduración. Así podemos hacer un vino, pero siempre la malvasía, con esa acidez tan buena que tiene, se comporta bien en distintos tipos de elaboraciones. Y la impresión que me causó el vino, ya para terminar, cuando lo caté, es que me dejó maravillado, francamente. Luego en la cata ampliaremos esto, pero me dejó maravillado. Porque al final no nos olvidemos que la calidad del vino se refleja o va a reflejar lo que es la calidad de la fruta. En este sentido, ¿cómo está trabajando Verum? Insisto, sin otras referencias en la zona, cómo ha trabajado para conseguir que esta maduración llegue, digamos, a buen puerto y sobre todo la calidad que estamos viendo o que se intuye en la fruta con respecto al vino que podemos catar. Bueno, el cultivo desde el principio se integró dentro de nuestro método de cultivo habitual en Verum, que es donde cultivamos todas las viñas bajo los criterios de la viticultura orgánica. Entonces es así como nosotros introdujimos esta variedad, porque es en lo que creemos y por lo que trabajamos cada día. Entonces nuestro equipo de viticultura pues en realidad no tuvo que hacer nada distinto con la malvasía a lo que hace habitualmente con otras variedades. Lo que sí tiene la malvasía, que es distinto a otros blancos que cultivamos, es que madura mucho más tarde. Entonces en septiembre, a finales de septiembre, con climas mucho más suaves, tiene un comportamiento distinto al que puedan tener otras variedades, sobre todo porque madura muchísimo más lenta. Y eso a nosotros nos gusta porque nos da un poco más de tranquilidad a la hora de elegir el momento óptimo de madurez y también creo que en el vino se nota una frescura especial cuando lo elaboras y bueno, eso es algo que distingue a este vino, la frescura con la que se expresa en copa. De nuestro suelo, sobre todo el viñedo que tiene Verum. Bueno, pues lo mismo, ¿cómo consideras que o qué evolución, mejor dicho, va a tener esta variedad en esta comarca, sobre todo atendiendo pues eso, a esas condiciones climáticas que aquí son tan marcadas? Bueno, el futuro no lo sabemos, cómo va a ir las temperaturas y eso que es un factor fundamental. Y también el tema del agua. El tema del agua, que es un factor prioritario y del que sin el cual no nos podemos quedar sin él, porque estaría muy comprometida la viticultura, creo que en nuestra región. Entonces, bueno, los suelos que tenemos aquí, que suelen ser suelos francos, no son muy arcillosos, yo creo que les van muy bien a la malvasía. Facilitan su buena maduración y, como decía Elías, lo que es más interesante es el tema de la maduración, que es una maduración lenta, que se conserva mucha acidez, aunque suba el grado, puede subir bastante, pero los niveles de acidez que conserva la malvasía son notables y eso es un factor muy valioso en el sitio donde estamos. Muy valioso porque normalmente la acidez málica se nos va, con las temperaturas tan altas que hay en verano se nos va. Entonces la malvasía suele mantener por encima de los 2 gramos de ácido málico y eso es un factor clave en la viticultura del futuro nuestra, de la viticultura de blancos, y en las elaboraciones de blancos del futuro. Creo que el conservar como sea la acidez es prioritario, es fundamental. Porque el grado vamos a tener siempre sobrado, o sea, sin problemas. Entonces,
Bueno, lo que me decías de los suelos. Yo creo que nuestros suelos son suelos pobres, son suelos, digamos que están especialmente indicados para el cultivo de la vid. Y bueno, las variedades son distintas, se expresan de forma distinta, unas con más vegetación que otras. Lo que es Malvasía es una variedad que tiene mucha vegetación, es una variedad que es capaz de arropar la producción, los racimos, y eso es cosa buena porque la radiación directa hace que los racimos, la sobreexposición a la radiación, al sol, hace pues que los racimos en muchas ocasiones se puedan quemar y por supuesto que la acidez se venga abajo. Y la Malvasía, no olvidemos que es una variedad de uva muy fina y seguramente sensible a la radiación directa. Seguramente se puede haber quemaduras importantes en determinados momentos del año. Una pequeña pincelada de lo que ha sido la elaboración de este Malvasía y sobre todo cómo se ha conseguido, para mí, lo más expresivo en el vino, lo más interesante para mí, y aparte de lo que es la nariz, que es impresionante, pero sobre todo en boca, que es un vino untuoso, sabroso, y luego esa acidez y esa mineralidad que se plasma fantásticamente en el vino. Entonces, bueno, cuéntanos algo, Elías, sobre esto. Sí, pues cuando empezamos a elaborar este vino, fue en 2014, y bueno, desde el principio encontramos que iba a ser un vino que iba a sobresalir, porque en el campo la uva es una maravilla, tiene unos aromas espectaculares ya en el viñedo. Entonces, bueno, pues nos pusimos a intentar cuidar esos aromas simplemente. Tuve mucha suerte porque justo en esa época encontré a Felipe, con el que tuve muchos diálogos de cómo enfocar este vino, y también, bueno, pues ha sido gran parte de que este vino llegue se muestre hoy como es. Entonces, bueno, pues charlando mucho nos decantamos por acortar un poco las maceraciones de ollejos, porque sí que las utilizamos en otros vinos de Verum, pero en este, como el mosto era tan aromático, pues empezamos a implementar una maceración más del mosto turbio, más de una borra, más que incluso de las pieles. Y bueno, pues ha dado bastante buen resultado. El vino se muestra muy aromático, también lo hemos fermentado un poquito más alto de temperatura de lo que es habitual en nuestra bodega, y eso también le da un poco más de volumen a la boca de este vino. Esas son un poco las dos diferencias que tiene con respecto a otros vinos blancos de la bodega. ¿O qué no encuentras en esta Malvasía con respecto a la que tú estás acostumbrado a trabajar en las Islas Canarias? Bueno, repito, yo estoy acostumbrado a elaborar Malvasía en Lanzarote. Entonces, en Lanzarote, la Malvasía que hay, que se llama Malvasía volcánica, pues tiene unos aromas más bien frutales, unos aromas muy elegantes siempre, algo de flores blancas, pero quizá no, seguro. El otro día cuando catamos el Verum, lo que encontré fue una mayor intensidad aromática y sobre todo una mayor presencia de aromas de tipo primario, vamos a decir, primarios. Aromas a frutas frescas, también aromas muy elegantes como el jazmín, florales. Yo diría que quizá en el vino de Malvasía de Lanzarote domina el carácter de fruta madura tropical, piña tropical, y aquí más bien el carácter, digamos, floral y primario, es decir, pomelo, boj, todos los aromas. Otra línea aromática que a mí me sorprendió porque me pareció muy elegante, muy fina y francamente un vino ya en nariz muy atractivo. Y luego lo que tú has dicho antes, en boca, pues ya te sorprende más todavía porque tiene una redondez, es envolvente, la acidez está ahí pero está muy bien integrada, no molesta, le está dando estructura y vida al vino, que todo ese conjunto de sensaciones pues me sugerían palabras como sutil, vino muy sutil, muy elegante, muy fino.
movido las vías. El proceso de elaboración habéis movido las vías. Sí, en crianza. Crianza no ha tenido nada de madera, pero en depósito sí se han removido las lías más o menos una vez al día durante 2 meses. Durante 2 meses. Sí. También eso le ayuda no solo a la temperatura de fermentación, sino eso, por supuesto, le da mucho carácter a la boca y mucho volumen. Y lo importante también es la influencia que eso tiene en la facilidad de que se clarifique el vino. Sí. Clarifica prácticamente. Sí. No tienes que añadir luego prácticamente nada. Sí. Bueno, pues ya lo hemos anticipado un poco cuando hablábamos del vino. Es un vino que sorprende mucho es como entrar a un jardín realmente. Es el matiz floral primario que comentaba ahora Felipe, pues es como la característica que primero impacta. Pero hay un fondo de boj, de romero, de aromas de monte bajo, que yo creo que es muy interesante. Yo creo que es el carácter que le da esta tierra, y que seguro que es distinto que el que haya en Sitges o el que haya en Canarias. Esta es la particularidad que da nuestro suelo y que nosotros podemos expresar gracias al cultivo orgánico y al cuidado que damos al viñedo. El color es muy atractivo, es un amarillo con algún toque verdoso, muy sutil. Digo que el color es muy atractivo, amarillo, ligeramente con matices verdosos, con un brillo especial muy atractivo. Brillante. Y en nariz, pues repito, lo de Elías es una explosión aromática, todo de forma muy elegante, son como notas aromáticas, pero todas muy, no sé, comedidas a su vez, ¿no? Floral y fruta. Pomelo, sí. Yo estoy de acuerdo con el pomelo. Pomelo, sí. Sí, hay una mezcla de aromas muy complejo. Incluso algo abaricoque, bueno, no sé. Me parece. Puede ser. Soy un poco. ¿Encuentras diferencia con las elaboraciones que veías? Sí, es un poco distinto, ¿verdad? Es un poco distinto, sí. Yo creo que tiene más flores es más floral. Sí, más floral incluso. Sí. Oye, lo que decías, volviendo al tema de compararlo, que allí en Canarias el suelo es diferente, tiene un origen mucho más volcánico y eso también se nota, ¿no? El vino tiene otros matices. Este vino tiene, pues, una personalidad propia muy acusada. No se parece dentro de la gran calidad que tiene, pero es diferente, tiene una personalidad diferente al de Sitges y por supuesto al de Canarias. En la zona, sí. En esos hoyos rodeados de piedra para protegerlos de el viento desecante que viene de esa área. Hay otra cosa que me gusta del vino, que es el tema de la boca también sorprende también, o sea, no solo la nariz ya es atractiva, pero la boca es como chispeante, tiene una acidez, el vino se mueve en la boca, no es un vino que pasa sin dejarte solo más que la sensación de acidez o de dulzor. Este vino te llena completamente la lengua y a mí me provoca una sensación distinta. Es un blanco muy vivo en boca. La entrada es muy agradable. Lo que se llama en cata el ataque, ¿no? Es muy agradable. Y luego, efectivamente, ese carácter envolvente te va llenando la boca, es un vino que te llena la boca, que permanece a largo rato, pero todo sin ser pesado, sino mantiene la frescura de principio a fin. Es un vino realmente sorprendente y repito, esa sutileza que tiene, yo lo marco esa palabra, sutil. Y la regla nasal es vamos, explosiva, vamos, bueno, me parece, la regla nasal. Y la regla nasal, bueno, pues de alguna manera ratifica lo que se percibe por vía directa, ¿no? El carácter floral, con esos matices que he dicho de pomelo, pero no de esa fruta tropical, ¿no? Sino... No. Otra cosa. Es muy particular, sí, muy original. Sí. Es una figura increíble. Pero, por ejemplo, no recuerdo
recuerda al moscatel, que parece que los aromas, porque los compuestos que tiene aromáticos son linalol, alfa-terpeno, o sea, son los mismos, ojo. Sí. Pero claro, están en concentraciones diferentes y en mayor o menor cantidad, entonces la mezcla que sale es totalmente diferente, no huele a moscatel. A mí no me huele a moscatel. No, nada. Se luego en boca lo que tiene la malvasía, en vinos secos, en relación con la moscatel, es que siempre el vino malvasía, especialmente en este caso, es que es el vino más desenvolvente, es suntuoso, mientras que el moscatel siempre tiene ese carácter más secante, ¿no? Yo creo que con esto damos por concluida la cata. Os agradezco mucho que nos hayáis querido acompañar en este día, tanto a Felipe como a Jesús. Y bueno, agradecer a todos los que nos han seguido a través de las redes y nuestra página web. Y bueno, pues a todos desearos que disfrutéis de este vino y que sigáis compartiendo las experiencias de Vedum con nosotros. Muchas gracias.